Continuar. Muy bien, entonces les mencionaba que parte del proceso de anestesia se enfoca principalmente en la mitigación de la señalización de las células. Entonces, estos fármacos anestésicos locales se van a encargar de suprimir la señal que tiene los tejidos periféricos para que no se haga la conexión de la médula espinal y de la parte del cerebro. Básicamente estamos como que interrumpiendo estas actividades para prevenir algún tipo de comunicación. Quiere decir que, por ejemplo, la lesión va a ocurrir, la sensación se va a mandar, es decir, el tejido puede mandar la señal de emergencia, sin embargo, no se va a procesar directamente en los tejidos. Entonces, eso genera así un problema, una complicación importante. ¿Cómo van a ser este tipo de mecanismos? Pues vamos a tener dos mecanismos principales. El primero va a ser a través del bloqueo de canales de sodio y el segundo va a ser el bloqueo a través de canales de calcio. Entonces, ambos fármacos, más bien, algunos fármacos van a ser solamente exclusivos para el bloqueo de canales de sodio, mientras que otros van a ser exclusivos para canales de calcio y va a haber algunos que tengan la actividad dual, es decir, que inhiban tanto calcio como sodio. Entonces, eso es importante para determinar porque estas características dictaminan cuál va a ser la duración del efecto de este tipo de fármacos. Entonces, todos estos fármacos van a actuar como inhibidores ya sea de canales de sodio o canales de calcio, dependiendo de sus características particulares, pero todos van a tener el mismo mecanismo de acción. Son inhibidores parciales de canales de sodio y canales de calcio, previniendo así la comunicación entre las células. Ahora bien, bueno, esta imagen nada más funciona como representación de cómo se observa directamente el canal de sodio. Los canales de sodio son canales tetraméricos, es decir, que se observan cuatro subunidades para formar el canal iónico, que están representados aquí. Entonces, si lo vemos de la parte de superficie, se vería así. Entonces, por la parte central, aquí lo que pongo aquí en color verde, sería la sección del poro por donde pasarían los iones sodio. Entonces, se ha tratado de identificar exactamente cuáles son las regiones que van a tener la inhibición sobre sobre este tipo de canales de sodio dependientes de voltaje. Y pues lo que se ha visto es que prácticamente en la región 3 y 4, prácticamente aquí, vamos a tener el mecanismo de inhibición de la mayoría de los fármacos. Entonces, en este punto es donde vamos a tener la mayoría del bloqueo por parte de estos fármacos. Sin embargo, también otra de las características que se llega a observar es que también tenemos algunas particularidades sobre la duración del efecto de este tipo de fármacos. Y entonces vamos a tener activación dependiendo de cómo vaya a ser el mecanismo de acción de este tipo de moléculas. Entonces, vamos a tratar de explicar este mecanismo de acá. Entonces, mm, bueno, se los voy a explicar con otra perspectiva y ahorita regresamos a este. Entonces, un fármaco puede tener tres tipos de mecanismo de acción o tres formas de poder inactivar este canal iónico. Puede activarse a través de directamente bloquear la región extracelular. Vamos a poner aquí que el fármaco.
bloquea directamente la cara extracelular y simplemente pone un tapón para evitar que exista la comunicación y la apertura de estos canales de sodio que eventualmente van a llevar a la comunicación celular. Ese digamos como que es el mecanismo A, que es solamente bloqueo de la cara externa, ¿no? El segundo mecanismo es que estos fármacos pueden adentrarse y atorarse dentro del canal iónico. Entonces se van a quedar aquí y aquí se van a quedar estancados. Entonces la parte B es que van a atravesar el poro y se van a quedar bloqueando. Ese digamos como que es el segundo mecanismo de acción. El tercer mecanismo es un poquito más complicado. Entonces en el tercer mecanismo lo que va a pasar es que las moléculas van a tener la capacidad de difundirse a través de la membrana plasmática y van a llegar por la cara interna. Entonces van a atravesar directamente la membrana plasmática, van a atravesar a la cara intracelular y de aquí van a generar su bloqueo a través de la cara interna. ¿Ok? Entonces puede ser que tengamos el tercero, va a ser atravesar la membrana y bloqueo por la cara interna. Entonces, ¿de qué va a depender que tenga las capacidades A, B y C? Pues básicamente de cómo sea su estructura. Es decir, por ejemplo, se sabe que la pramoxina, como es una molécula relativamente delgadita, que no tiene tanto impedimento estérico, ese puede atravesar fácilmente a través de la región del poro. Mientras que, por ejemplo, la cocaína, como es una molécula mucho más voluminosa, le va a costar más trabajo atravesar la parte del poro. Y también, para que puedan atravesar hacia la cara interna, deben de tener tanto características no polares como características polares. Por ejemplo, la tetracaína se sabe que tiene esta actividad dual y también la bupivacaína. Entonces, por ejemplo, ujú, Profe, ese es en caso de los canales de sodio, también de los de calcio. también en los de calcio, en ambos casos pasa igual. Mm. Entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con la bupivacaína? Lo que se sabe de la bupivacaína es que para poder atravesar la membrana plasmática se tiene que orientar primeramente con su parte altamente, bueno, en la parte exterior se va a orientar la región más polar. Una vez que va entrando, va a cambiar su orientación para poder disolverse en la región lipofílica y que pueda atravesar nuevamente girando esta molécula para que entre por la cara polar y eventualmente pueda salir. Entonces, lo que más o menos se llega a observar aquí, no hay necesidad de, si ya escribieron su lista, no hay necesidad de que vuelvan a repetir la parte del listado. Sí, se quedó registrado en la primera vez. Entonces, lo que va a pasar aquí es que estas moléculas normalmente tienen esta dualidad. Tienen caras polares, caras no polares, que normalmente se van orientando para poder tener un efecto en la cara externa. Entonces, la bupivacaína es uno de los principales fármacos que tienen esa actividad dual para poder generar este tipo de mecanismo de acción. ¿Qué ventajas y desventajas va a tener cada uno de ellos? ¿Qué? Y es aquí donde viene este esquemita.
Entonces, los fármacos, los fármacos que tienen mecanismo de acción, ya sea A o B, es decir, que puedan atravesar en la parte externa, que puedan atravesar por la región del poro, van a tener, van a tener su efecto sin dependencia de uso. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estos mecanismos van a ser afectados solamente cuando se hace la administración del fármaco. Es decir, si yo me administro, por ejemplo, lidocaína, voy a tener el proceso de sedación, se va a anestesiar mi región y una vez que ya termine el proceso, se va a poder eliminar porque ya no va a poder tener un mecanismo adicional. Sin embargo, fármacos que van a tener una mayor cantidad de uso o mayor tiempo de duración van a ser aquellos que tengan la vía de acción que son el mecanismo de acción tipo C, que se le denomina como la vía hidrofílica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que estos fármacos, por ejemplo, la bupivacaína, en la primera dosificación se va a unir por esta cara externa, ¿no? Pero si yo continúo administrando este fármaco de manera recurrente, o lo voy administrando de manera paulatina, eventualmente unas moléculas se van a liberar y van a empezar a atravesar la membrana plasmática. Y entonces van a quedar en la cara interna y van a poder volver a bloquear el canal de sodio. Entonces, en la vía hidrofílica, normalmente lo que ocurre es que mientras más se vaya utilizando, la duración del efecto se va a ver aumentada, porque estos fármacos van a actuar tanto por la cara externa como por la cara interna y van a tener bloqueado mayor tiempo este tipo de canales iónicos. No sé si quedó más o menos claro estos tres mecanismos de acción. Nada Ok. más, ¿puedes repetir las ventajas bueno, las desventajas del A y el B? Sí. Las características del A y el B es que si yo lo administro, voy a tener el efecto de sedación y ya, hasta ahí quedo. La ventaja del C es que si yo tengo dosis repetidas, el efecto en la segunda dosis va a ser mucho mayor, porque voy a tener fármaco que va a estar actuando por la cara externa y también fármaco que voy a tener actuando por la cara interna. ¿Ok? Sí, muchas gracias. Ujú. Ahora, estos fármacos, bueno, más bien, entonces como esta vía de administración, los fármacos locales, pues la duración del efecto y la eficacia van a estar ligados íntimamente por la vía de administración y por la frecuencia de administración. Y además de que, pues, la eficacia solamente va a ser en los tejidos donde se haya realizado la administración. ¿Qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, yo tengo, vamos a imaginar que esto es un brazo, entonces si yo hago una administración local solamente en la parte del brazo, donde este fármaco se vaya difundiendo por medio de la administración, solamente esta región va a tener el proceso de anestesia. Es decir, si el fármaco ya no se administró en los tejidos periféricos, estos de aquí, por ejemplo, lo que están en morado, estos ya no van a tener anestesia. ¿Ok? Entonces solamente va a ser la eficacia, va a estar determinada por la zona de aplicación, la vía de administración y también la frecuencia de administración. ¿Dónde se utilizan principalmente esto? Pues en cirugías que son locales o en procedimientos médicos. Por ejemplo, la toma de biopsias, la administración de otros fármacos,
o también para la inserción de catéteres. Y en cirugías locales, pues van a ser cirugías donde la duración sea hasta un máximo de 3 horas, con dosis repetidas, obviamente. Entonces, lo que me preguntaban hace ratito, si por ejemplo una administración epidural funcionaba como un anestésico inductor y mantenimiento. Pues sí, justamente los fármacos que, como en este caso, no vamos a hacer una depresión de todo el tejido, sino solamente de la región donde queramos hacer la anestesia, básicamente con la administración del fármaco cumple las dos funciones. Induce, produce el bloqueo de la anestesia y también permite el mantenimiento de la propia anestesia. Entonces, ¿cuáles son algunos ejemplos de la administración local? Pues puede ser, por ejemplo, intramuscular, puede ser intraperitoneal, puede ser, por ejemplo, intratecal, puede ser epidural, intercostal, puede ser, no recuerdo cómo se llama este procedimiento, pero es una anestesia que se hace en la región del cuello o en la región maxilofacial. Entonces, todos este tipo de anestesias van a ser administración que se va a hacer dependiendo de cuál sea la región que se quiera generar la anestesia. Pues, por ejemplo, ustedes habrán visto si les han administrado sobre todo algunos multivitamínicos como vitamina B, sí, complejo B, si se las hacen administraciones por vía intramuscular, es decir, en inyección. Normalmente, si ustedes han visto, dicen prepare primeramente o administre primeramente un vehículo. Si ustedes revisan la etiqueta, ese vehículo normalmente es lidocaína. Entonces se hace la administración de lidocaína más su complejo B. Y entonces la lidocaína funciona como un anestésico para evitar el dolor generado por la administración del complejo B. ¿Y esto por qué es? Porque pues muchas veces, por ejemplo, los multivitamínicos son sustancias oleosas muy viscosas, que a la hora de que va entrando o que va permeando a través de los tejidos, pues es un dolor bastante intenso. Entonces se requiere, por ejemplo, la administración de estos anestésicos locales para mitigar la sensación dolorosa. Inclusive, por ejemplo, algunas otras soluciones, como algunos antibióticos también intramusculares, pueden llevar el uso de estos anestésicos locales. Cirugías maxilodentales, cirugías odontológicas, cirugías de extracción de terceros molares, procedimientos como por ejemplo la región epidural para hacer la toma de biopsias, para hacer la parte de monitoreos, se llega a utilizar como fármacos de administración local, solamente para generar el procedimiento. Y una vez que, por ejemplo, se elimina el fármaco, pues simplemente ya se elimina por el organismo y no tenemos estos efectos que van a tener los anestésicos generales. Entonces, una de las ventajas es que no tiene efectos de presión arterial, presión pulmonar, presión respiratoria. No hay aumento de presión arterial ni de presión respiratoria. No tenemos presencia de calambres, salvo en la región localizada. Es decir, sí podemos tener calambres, pero si se administra, por ejemplo, en el brazo, puede ser que solamente tengamos un malestar solamente en esas regiones donde se hizo la administración, pero no en todo el cuerpo. Pero uno de los principales efectos adversos es que si se hace una administración intravenosa, podemos generar problemas de arritmias cardiovasculares. Entonces, casi nunca, o prácticamente nunca, se hace infiltración intravenosa. Entonces, una de las como notificaciones que se les da principalmente a este tipo de fármacos es que no se tienen que administrar de manera intravenosa con este tipo de sustancias, porque sí vamos a generar problemas cardiovasculares bastante importantes a través de la generación de arritmias. Y esto inclusive puede llevar a la letalidad, un paro cardiovascular. Entonces, casi nunca se hace la administración intravenosa, salvo que el procedimiento lo requiera y salvo que se esté monitoreando de manera constante la administración de estos fármacos.
Pero cuando ocurre esto de que si se necesita una administración intravenosa para el mantenimiento y la mayor duración, pues se puede poner se puede platicar con los médicos si se puede utilizar una anestesia local o una anestesia general. ¿Qué? ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, ¿qué pasaría si administramos una anestesia general por alguna de estas vías? Si se administrara por una de estas vías, Ajá. pues sí vamos a generar una depresión, pero dependiendo de la dosificación, pues podemos generar la parálisis completa del órgano. Entonces, recordemos que para que los anestésicos generales lleguen por vía, lleguen al blanco molecular, que en este caso es el cerebro, estos van a tener que atravesar la parte de torrente sanguíneo. Entonces, la velocidad del efecto va a depender de la inervación sanguínea que tenga cada uno de los tejidos. Por ejemplo, si la hace la administración intraperitoneal, esto prácticamente es igual a una administración intravenosa. Entonces se puede hacer la administración, pero pues vamos a generar un efecto muy rápido. Si es intramuscular, la duración del efecto va a ser mucho menor y va a tardar más tiempo. De hecho, inclusive esa práctica ustedes la vieron cuando hicieron su efecto de vías de administración, que le dieron pentobarbital a a las ratitas y vieron los efectos vieron los efectos de la duración del efecto, de el reflejo de enderezamiento y la parte de coordinación motora. Vieron que, por ejemplo, la oral tardaba más tiempo en general, pero una vez que llegaban en ese proceso, los animalitos se quedaban ahí tumbados durante un buen tiempo. En la intravenosa, en la intraperitoneal tenían un efecto también bastante rápido y también la duración del efecto era mayor. Mientras que, por ejemplo, en la intramuscular y en la subcutánea, lo que se veía es que la duración del efecto no era tan buena. Es decir, sí generaba cierta anestesia general, sin embargo, los animalitos se recuperaban mucho más rápido. Sobre todo en la oral y en la intraperitoneal, es donde teníamos mayor efectos a nivel de duración del efecto. Ujú. Pero sí, justamente ahí tiene de su respuesta porque pues, el pentobarbital es un anestésico general que se da por vía intravenosa principalmente. Ok, preguntan si se administra por vía intravenosa general solo o solo en conjunto con otro fármaco. ¿Puedes reformular un poquito tu pregunta, Leonardo, por favor? ¿Los anestésicos locales? ¿Hablas de los anestésicos locales? Sí, no te preocupes. ¿Más dudas, chicos, en lo que Leonardo reformula? Profe, ¿puede explicar o repetir si es que ya lo explicó? ¿Por qué se generaban arritmias en la parte de los locales si no aumenta la presión respiratoria ni la arterial? O sea, ¿por qué se puede generar eso? Ujú. Entonces, la parte de arritmias cardíacas lo vamos a ver mucho más a detalle cuando veamos cardiovascular. Eh, pero básicamente, supongo que ya hicieron su práctica de la simulada de cardiovascular. ¿No? ¿No la hicieron? ¿No la van a hacer? Ok. Bueno, esto lo vamos a ver más a detalle cuando veamos cardio, pero básicamente el potencial de acción cardíaco se va a activar por diferentes canales iónicos. Entonces, la primera parte es una activación por sodio. Luego tenemos aquí una activación por calcio y aquí una activación por potasio. Entonces, estos canales iónicos lo que van a hacer es incrementar o iniciar el proceso de latido. Entonces, imagínense que, por ejemplo, yo administro mi fármaco, mi anestésico local, que es un bloqueador de canales de sodio. Entonces, lo que va a pasar es que este latido no va a iniciar en tiempo necesario. Entonces, voy a empezar a generar una descompensación a nivel cardiovascular y entonces eso va a generar el proceso de arritmias cardíacas.
Entonces, le digo, lo vamos a ver muy bien a detalle cuando veamos cardiovascular, que va a ser como dentro de 15 días, pero quédese con esa idea de que como su mecanismo de acción es bloqueo de canales de sodio y canales de calcio, sí vamos a tener problemas a nivel de corazón. Ok, entonces ahora sí, Leonardo dice que si los anestésicos locales... mm, ok, sí. Entonces, dentro de los usos de los anestésicos locales, tradicionalmente casi nunca se administran por vía intravenosa. Entonces los locales no se van a administrar por vía intravenosa. Casi siempre se van a hacer una administración intramuscular o también con las otras vías que puede ser subcutánea, intratecal o la parte epidural. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Para qué se llegan a utilizar estos fármacos si no se pueden administrar tan fácilmente por vía intravenosa? Pues se pueden administrar para ser como coadyuvantes para disminuir la sensación dolorosa de otros fármacos o también para la inserción de catéteres, ¿no? O también para algún tipo de procedimiento médico. ¿Qué quiere decir? Si, por ejemplo, yo tengo mi complejo B, ¿no? Que es el que le puse, complejo B. Este complejo B tiene sus características que es altamente viscoso. Entonces, es viscoso básicamente como, pues como casi una miel, más o menos, ¿no? Entonces, la solución es muy aceitosa, muy oleosa. Entonces, sabe que, por ejemplo, para administrar esa solución, pues se requiere mucha presión porque necesitamos meter mucha fuerza para poder hacer la administración o el empuje del émbolo. Y además, ese tejido cuando se va infiltrando no se va a absorber tan rápidamente, va a empezar a desplazar las fibras musculares que vaya pasando a su alrededor. Entonces, esa administración es una administración muy dolorosa. Entonces, llega a ser bastante dolorosa que las personas no lo aguantan. Entonces, prefieren o inclusive se mueven demasiado. Entonces, hay un problema muy agresivo por esa parte. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, pues vamos a hacer una anestesia para poder administrar esta sustancia y poder por lo menos disminuir la presencia de dolor. Ahí el paciente no tiene problemas de dolor, simplemente lo que queremos hacer es mucho más accesible la administración de otro tipo de fármacos. Entonces, para eso se llega a utilizar. Hay fármacos que son muy irritantes, como algunos antibióticos. Entonces, por ejemplo, en el contacto con la piel generan demasiada comezón, irritación, ardor. Entonces, de igual manera, se puede hacer como coadyuvante para administrar este fármaco y mitigar la sensación dolorosa. Entonces, para eso se llegan a utilizar cuando no son utilizados para procedimientos médicos. Entonces, se pueden utilizar como combinación con otros fármacos para disminuir la sensación dolorosa. No sé si queda un poquito más claro. Va que va. ¿Más dudas, chicos? ¿No? No, Entonces, profe, bueno, a mí ¿qué no pasa? me queda muy claro para qué sirve el complejo B. El complejo B es un complejo multivitamínico que se utiliza, por ejemplo, cuando tiene una descompensación nutricional. Si, por ejemplo, está aquí en la facultad y no tiene los alimentos necesarios, pues normalmente tiene ahí falta de este multivitamínico. Se lo pueden recomendar, por ejemplo, para problemas de mejoramiento del sistema inmune. Tiene muchas funciones. Yo ahorita lo puse como ejemplo porque es una particularidad que es donde más se encuentran, por ejemplo, la administración de anestésicos locales. Es una sustancia que por sus características propias es muy viscosa y la administración es muy dolorosa. Entonces, para eso se utilizan este tipo de sustancias. Pero el complejo B como tal ayuda a mejorar el metabolismo y ayuda en mejorar la actividad del sistema inmune y el funcionamiento de otros tejidos. Ah, vale, gracias. Sí.
¿Listo? Pues si no hay más dudas. Puede causar efectos adversos si se toma sin necesitarlo. Normalmente no. La recomendación con todos los multivitamínicos es que siempre dejen descansar su cuerpo. Entonces, por lo menos si, por ejemplo, notan que tienen una vida muy activa, pueden utilizarlo sin tanto problema. Pero sí les recomiendo que por lo menos dejen descansar unos 3 meses a su organismo de cualquier tipo de multivitamínico para darles chance de que se vayan como recompensando si es que no tienen alguna alteración. Pero en general son bastante seguros, solamente revisar la dosificación de cada uno de los proveedores. Si son tabletas, cuántas tabletas, si es solución inyectable, cuánto es la concentración necesaria. En el mecanismo de acción tipo C, ¿a qué se refería la acción hidrofílica? Pues básicamente a que tiene la capacidad de las moléculas de atravesar, así le pusieron el nombre, principalmente por su capacidad de atravesar la membrana plasmática, llegar por la cara de abajo y poder tener su actividad por la cara interna. Entonces, básicamente que las moléculas que atraviesan la membrana deben de tener una cara hidrofílica para poder tener ese efecto. De ahí nada más el nombre. ¿Listo? ¿Más dudas? Profesor, ¿por qué algunos anestésicos locales no tienen tanto efecto en los tejidos que son como inflamados? O bueno, Por la administración y también porque, pues imagínense, tiene un tejido, supongamos que es el musculito normal y tiene un chipote, ¿no? Entonces, dependiendo cómo sea la administración, si usted administra aquí, pues una parte del fármaco se va a infiltrar en esta región y muy poquito se va a infiltrar en el tejido adecuado. Entonces, muchas veces tiene que ver más que por el proceso inflamatorio, cómo va a ser la administración. Lo ideal es, por ejemplo, administrarla directamente aquí para que la distribución sea de mejor manera. Pero muchas veces como esto está lleno de agua, que vamos a ver la siguiente sesión, que es la inflamación, pues le cuesta trabajo al fármaco difundirse. Entonces por eso la eficacia disminuye. ok, gracias. ¿Sí? ¿Listo? Bueno, pues si no hay más dudas, tengan un bonito fin de semana y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, profe, gracias. Gracias, profe, Hasta hasta luego. luego. Gracias, hasta Hasta luego. luego, profe. Hasta Luego, luego. gracias. Cuídense. Gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego.